Ay, comunidad, los saludos a su compadre John Juan Gancho. Les da la bienvenida a John Shuriken en su canal de Fighting con este video tan especial para hablar y celebrar el primer año de KOF 15. Así es, este video básicamente solo, o esta parte del video mejor dicho, es solo un pequeño complemento para pues agradecer esos regalos que KOF 15 nos ha dejado y esos regalos que KOF 15 nosotros le hemos dado. Así que dime en los comentarios qué es el regalo que te ha dejado KOF 15 y cómo es también pues los regalos que tú le has dejado a KOF 15, ¿no? Ya sea apoyando la franquicia y todo esto en el número de cosas. Simplemente complementar que también uno de los más grandes regalos que me ha dejado KOF 15 es esta gran y bella comunidad. Cantidad de situaciones, de reflexiones a lo largo de su lanzamiento, en las subidas y bajadas sobre lo que es el KOF en general, dentro del juego, fuera del juego. Pues nada, comunidad, si algo falta agregar o sumar dentro de estos grandes y bellos regalos de KOF 15 que atesoramos, ya que seguiremos apoyando esta franquicia que nos apasiona y nos da la vida, déjenmela en los comentarios, todos los comentarios. Me encantará saber qué es lo que sienten y piensan ustedes sobre el primer año de KOF 15. Y obviamente estamos conectados y sincronizados en saber y de antemano estar de acuerdo en que le deseamos que cumpla muchos más. Suscríbete, comparte, likea todo ese número de cosas. Si quieres apoyar y comprar algo de la tienda de John Shuriken, los links, o si me quieres disparar un cafecito, unirte a mi Patreon, los links estarán apareciendo en la descripción y en el comentario fijado. Sin más que decir, comunidad, suscríbete, comparte, likea todo ese número de cosas. Nos vemos en un próximo video. Gracias por todo su apoyo y vamos para los 3000 suscriptores. ¡Qué emoción! Por cierto que también John Shuriken está por cumplir su primer año, comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué armamos? Déjenmelo en los comentarios. ¡Wow! Apenas lo reflexiono. Hagamos la fiestota, el chupi stream. Todo lo que... vengan sus sugerencias, déjenmelo en los comentarios. Y porque pues me cerraron el canal en el día del lanzamiento de KOF 15. Ahí donde vino el boicot. Pero eso es otro tema. A lo que venimos, comunidad, los leo en los comentarios. Así que vamos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Bien, entonces banda, hoy vamos a empezar, la neta, con una fecha muy importante y con un flashback, no tan profundo, no tan lejano, pero siento que este es un momento de conexión. Esto es como unir nuestras manos, porque al son de 3, todos vamos a emitir un aplauso, banda, porque en un par de horas, ya en Japón ya es hora, en Europa también, pero ya lo vamos a adelantar, ¿no? Legítimamente, fuera de los que pagaron la Deluxe Edition y les dieron con 3 días de anticipación la KOF 15, legítimamente estamos a una hora de que KOF cumpla su primer año. Así que un primer añito, comunidad, de KOF 15, 29 años de la franquicia. Aplauso, banda. Aplauso. 29 años. Ya, güey, imagínate, no mames. Y nos tocó la salida de todo eso, es lo más triste. No sé si reír o llorar, güey. Está mal, güey. Empezamos en el 94 y hemos estado en todos los estrenos, millón. Del Antur no puedo decir lo mismo, pero de nosotros sí. Híjole, es con lo que dices, no sé si eso se siente tan chido, ¿no? Que sí he estado los 29 años y más antes de que fuera KOF, ¿no? Así como de, no sé si hace algo chido de jactarte de emoción, de sí, he estado cumpleaños tras cumpleaños, o de que dé cosita, ¿no? Como de, ya, tantos años aquí. Sí. Pues así es, banda. Estaría bueno compartir algunas cosas, ¿no? De qué será de dejar en la mesa como pues si fuera el cumpleaños de un amigo, güey. Es el cumpleaños de KOF, güey, de un amigo, ¿cómo no? Entonces, ese amigo que ha estado en el que hemos estado en las buenas y en las malas, ¿no? ¿Qué les gustaría, banda? Como el mejor momento que les ha dado el KOF y la 15, o sea, el KOF en general y la 15. Ey. Es que, por ejemplo, a mí que me dio amigos que perduro un chingo. ¿Y qué me dio KOF 15? Pues aquí los tengo ustedes en la comunidad de los super rivales. O sea, ¿qué puedo decir, no? A mí me dio mucho. O sea, yo estoy muy agradecido con SNK. A pesar de todo, estoy agradecido con ellos, güey.
Pero pues ya sabemos, ya no quiero volver a esas pláticas oscuras, Millón. Ah, pero ahí es lo bueno, es lo bueno. Al cumpleañero no se la vas a hacer de tos en su cumple, güey. No vamos a malacopiar. Ah, no. A malacopear. Hoy es su cumple, güey. A huevo. Entonces, hoy es chido y todo es amor y alegría, güey. ¿Qué te ha dejado, güey? Del chido a la 15, güey. Ah, la comunidad dices y todo. Y el torneo, ¿no? ¿Qué más decir? El torneo. El torneo, de hecho, no sé si ¿crees conveniente platicar lo que nos pasó Milantos ayer o no? Como gustes, es tu show. Usted manda, capitán. No, mejor no. Después ya cuando se cierre se los platico, banda. Pero muy chido por la parte de SNK. Entonces estamos muy contentos, la verdad, con todo lo que se ha logrado. Y pues neta, gracias. A mí, Tiago me dejó la comunidad, amigos, y en el transcurso de la vida de la saga KOF hablando, me ha dejado amigos que me han perdurado pues toda la vida, ¿no? Y a ti, Millón, ¿qué te dejó el buen KOF? No, primero mi buen Lantors. A ver, mi Lantors. Gracias. Bueno, pues digo, de entrada una oportunidad de crecimiento profesional que me ayudó también a crecer en la comunidad como individuo, ¿no? La aplicación de Frame Data, Frame of Fighters, fue precisamente lanzada alrededor de una semana y media, 2 semanas después de que salió el juego. Y a partir de ese momento fue cuando empecé a notar cómo me empezaba poco a poco a abrazar la misma comunidad de la FGC. Yo creo que como unos 5 días después de que empecé a hacer los anuncios de que la Frame Data existía, empezó el tema de oye, que fíjense que cómo está esto, que está muy chido. Una de las personas que lo empezó a publicar al principio fue el Rosa, y con eso la verdad ayudó bastante, porque pues como todos sabemos, él es una de las piezas claves, ¿no? en la comunidad de KOF. Se empezó a disparar la aplicación, y eventualmente me contactaron el Shizu y el Sim Gamma para un programa de chess y consolas. No sabía ni que yo estaba así de que ¿y ahora qué hago? Pues digo, no quiero decir que no, pero me da miedo decir que sí también. Y al final me arriesgué, me la aventé y coincidí con Rulo en ese mismo programa. Fue cuando empecé a platicar con él, coincidimos chido, y me invitó a su comunidad, y pues poco a poco me fui adentrando, ¿no? Y aquí estamos el día de hoy. Así es que indirectamente, si no hubiera sido por KOF 15, yo no estaría acá. Así es que a pesar de que no es precisamente el juego de peleas que más juego actualmente, yo como quiera le guardo cariño y respeto por lo que me ha dado en este año de vida que lleva. Así es que muchas gracias, SNK y KOF 15. Ahora usted, mi buen John Shoryuken, ¿qué tiene que decir al respecto? Mira, en general el KOF 15, el mejor regalo que me ha dejado en este año de vida, puedo partir diciendo que el lanzamiento de KOF 15 coincidió con la fecha de cumpleaños de mi papá. Para descanse mi señor padre, ¿no? Y quien le dedico cada día de mi existencia, lo bonito de mi vida. Entonces, sí fue una fecha que se me quedó así, 17, el oficial, ¿no? El lanzamiento como tal. Pero creo que realmente a mí lo que me ha nutrido, o sea, del cumpleaños, estás en el cumpleaños de KOF 15, ofreció pastel, ofreció gelatina, ofreció gomitas con vodka y todo eso. ¿Qué es cada cosa? Siento que una cosa, el pastel, es ver que todo México, güey, todo México está en el mapa a nivel mundial, güey. Todo México, mi querido Cold, a quien le mando un abrazo totote, caster en el caster, o sea, sí hay muchos casters y todo, también mis respetos todos, pero es el caster en México. Mi querido Cold, ¿dónde llegó, güey? O sea, ¿dónde llegó? Gracias a SNK que le echó el ojo a su dominio del inglés. Él trascendió ya fronteras, ¿no? Se internacionalizó nuestro buen Colt. Verlo ahí es un agasajo. Igual los jugadores a nivel competitivo, consiguiendo el oro en los torneos, donde normalmente pues otras banderas, otros países son los que dominan. Creo que también son una de las cosas que más estoy agradecido con el fenómeno de KOF 15 y su globalización. Y pues también ver, ¿no? que es motivo de momentos de hype y de éxtasis que nos da recientemente, por ejemplo, Güero Samilla y su momento Evo.
ante la CID. Y muchos otros, ¿no? Sí, creo yo que el pastel, ese lo choncho, el sóplale y pide un deseo del cumpleaños de KOF 15, para mí es que el juego en general nos ha permitido crecer a todos, güey. A todos, todo México en general, todo México, Latinoamérica, si lo quieren ver así, está en el ojo. La bandera cofera, la navaja, todo eso está haciéndose presente como la 2002 no lo llegó a hacer, güey. Como los KOFs anteriores, ni la 98 lo logró hacer, con excepción del Neo Geo World Tour, ¿no? Entonces siento yo que este KOF 15 todavía puede dar más, claro que sí, es el primer año, está dando eso. Al Shadow, el regreso de Shadow, el Shadow estaba retirado del KOF. Desde la 2002 UM y ya la 13 no la agarró, la 14. Y ahorita, ¿dónde está el Shadow, no? Leyenda. Regresa a la leyenda, el que escribió las Sagradas Escrituras del KOF. Ahora está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está reescribiendo las Sagradas Escrituras del KOF, el buen Shadow X, la leyenda del Clark. Todos saben qué quiere decir eso, o sea, está de regreso, banda. Neta, el fenómeno de KOF 15 nos está permitiendo crecer a todos, creadores de contenido y demás. Ese para mí es como el pastelazo. Ya de ahí en más vienen otras cositas que agradezco, como que tiene un intro animado, ¿no? Muy bonito también, de Masami Obari volviendo a trabajar con SNK. Y yo siento que pues esperamos, ¿no? Este segundo año seguir ahí apoyando a la franquicia que tanto amamos, al que tanto nos representa, que tanto llevamos en el corazón, y tratando de explicar por qué queremos y amamos tanto a KOF. Es una pregunta muy difícil, que la música, que los personajes, que la navaja, que las maquinitas, que las anécdotas, pero sí es bien difícil poder explicar cómo no hay calificativo en el léxico para descifrar ese amor que le tenemos particularmente. Así que así juguemos de todo, Schoolgirls, o anime fighting games, ¿no? Kusoges y demás. Es difícil explicar por qué particularmente KOF México, la relación religión, o sea, religión, es raro, y ojalá lo siga siendo así. Yo en la velita del KOF, si nos deja soplar ahí, que el deseo es que siga este fenómeno, así siga siendo inexplicable, pero siga siendo gratificante para todos, güey. Eso particularmente es lo que yo creo, güey. Exactamente, y sí, y así debe de ser, porque pues sí, te digo, nos ha traído mucho. Antes que nada, voy a parar esto, aguántame, ahí está, y dar las gracias a Nate por esos 5 subs de regalo a la comunidad, Nate. Muchas gracias por esas 5 subs, como de costumbre. Mi buen Nate allá apoyando, muchas gracias, perrito, muchas gracias. Un abrazo y un beso, y pues ahí le tocó a toda la banda, güey. Le tocaron buenas subs. Sí, le tocó al profe. El profe no se la merece, quítesela. Pero pues ahí. Yo apoyo la noción. Exactamente. Él no debe de tener sub. El profe se debe tragar todo y hasta los comerciales. Pero muchas gracias. Mi estimado John, mi estimado Lantors, entonces pues ya estamos, ¿no? Adelante. Es eso y que así siga siendo, güey. Ahí también tenemos al Ángel Freak con Marquillo, también las transmisiones oficiales en español. ¿Qué más cosas podemos mencionar? Tania Mitchell también casteando con Colt. En verdad no me alcanzan, banda, no me alcanzan los dedos. ¿Cómo es que ahora sí el reflector / KOF y el crecimiento para todos está súper de la mano? Yo creo que anhelábamos mucho esto, todos los jugadores, cuánto agosto no están haciendo con los torneos, la comunidad de Estados Unidos respaldando, subiendo de nivel, ahí no se dejan. Pues también aquí lo han jugado toda la vida, estábamos diciendo 29 ya rumbo a los 30 años de jugar un juego toda la vida, pues Estados Unidos ahí van. Entonces siento yo que todavía nos esperan sorpresas. Ahí viene la llegada de Kim, para las que aún no estamos listos, güey. Y siento yo que este KOF 15, güey, el 14 no, o sea, no logró, güey, lo que el 15 así, más que los que estuvieron ahí como sin quitar el dedo del renglón, pero creo que lo que está logrando la 15 no. La 13 también tuvo ahí sus grandes momentos, obviamente mi querido Bala está en ellos, Violen Caín, Rosa, muchos otros, ¿no? Muchos otros jugadores.
Es solamente eso. Entonces, pues feliz primer año KOF 15 y vamos pues a seguir ahí apoyándote, amándote y queriéndote como siempre. Feliz cumpleaños KOF 15. Feliz ¿Cómo no? cumpleaños. Deje la banda todos en los comentarios, hagan eso también ustedes para ustedes que es ese gran regalo que KOF 15 les ha dado. Y pues vamos a nosotros aquí desde esfuerzos como estos, los torneos y demás, son las cosas que le regresamos, ¿no? Lo que KOF 15 nos da y nosotros buscamos cómo regresarle algo, ¿no? Eso es bien bonito, también es parte del ciclo de estar en el bello mundo del juego de peleas, regresarle. Ahí está la labor del Antors, ¿no? Frame Data le regresa y se distribuye y se reparte. Así que déjenlo ahí en los comentarios, banda. Ahí sus regalos para el KOF.